¿Qué tal? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Aquí J-Rock saludándoles a nuestro podcast The Dark Side of the Moon, o el lado oscuro de la luna, y espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y me da mucho gusto saludarles porque tenía rato que no nos poníamos al tanto con ustedes. Pero el día de hoy he titulado este podcast con el nombre de la religión a través del tiempo, de los cultos antiguos al cristianismo moderno. ¿Por qué quiero hacer este podcast? El propósito de este podcast es, primero que nada, bienvenidos, Anda, Moonsiders, donde vamos a explorar la influencia de la religión en la historia de la humanidad, desde los primeros cultos solares, agrícolas, hasta el impacto global del cristianismo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de más o menos analizando estas situaciones. Hemos preparado algo ya de hace tiempo, en lo cual vengo trabajando, ¿no?, acerca del sincretismo religioso. Y quería pues iniciar el podcast con el por qué hay un sincretismo, el por qué hay iteraciones y por qué hasta el día de hoy el cristianismo es, digamos, la religión que ha ganado, por así decirlo, la gran batalla hasta el día de hoy. Y cuando hablo de cristianismo me refiero catolicismo, protestantismo, denominaciones que utilizan la Biblia del Dios abrámico. Pero quiero iniciar esto con el sincretismo religioso en los cultos de Horus, Dionisio, Mitra, Osiris y su influencia en el cristianismo. Y para introducirnos vamos a empezar hablando que el estudio de los cultos antiguos y su relación con los ciclos agrícolas, que es algo interesante porque casi toda la historia de la humanidad se trata de eso, desde que la agricultura comenzó a ser parte de la vida del ser humano, nuestra especie, Homo sapiens. Pero esto conllevaba algo, la adoración del sol. Sabemos que para que los cultivos dieran fruto necesitaban algo, necesitaban el sol, necesitaban la lluvia. Por supuesto que esto nos lleva a que el sol se haya convertido en la deidad principal, la deidad a adorar. Entonces esto nos va a permitir comprender cómo las narrativas religiosas han evolucionado y se han integrado en diferentes tradiciones a lo largo de la historia. Vamos a ir desde deidades como Horus, Dionisio, Mitra, Osiris, cómo comparten una serie de características. Vamos a ir desglosando todo esto, y entre ellas la muerte, la resurrección, simbolismo, ¿verdad? Es un simbolismo, el vínculo con la fertilidad y la renovación cíclica de la vida. Entonces, estas mismas estructuras míticas han influido en la configuración de lo que hoy conocemos como el cristianismo, evidenciando un proceso de sincretismo religioso que se manifiesta en la liturgia y en la simbología cristiana. Bueno, comenzamos, amigos. Les doy la más grande de las bienvenidas y quiero que vayamos despacio, tratemos de hacerlo poco a poquito. Vamos a hablar de los ciclos agrícolas y la religión, iniciando con esto. Estaba preparando este podcast con bastante cuidado porque, como les he mencionado, si hay algo que me ha llamado la atención últimamente es lo que provoca la religión. Y no solo la religión cristiana, sino todas las religiones abrámicas, todas las religiones monoteístas. Y bueno, tenemos que saber que el día de hoy son las que predominan, excepto de cultos que siguen practicando en India o en otros países o en otras zonas o regiones donde no tienen a este Dios abrámico, Yahweh, Yahvé, Yud-Heh-Vav-Heh, Jehová, Alá, que se desprenden de los mismos, ¿verdad? Jesús. Bueno, comencemos. Los ciclos agrícolas y la religión. Las civilizaciones antiguas dependieron en gran medida de la agricultura, y sus religiones reflejaban esta realidad. Las estaciones del año marcaban periodos de siembra y cosecha, así como tiempos de escasez y de abundancia, lo que llevó al desarrollo de mitos que explicaban la alternancia entre la vida y la muerte. Es decir, la semilla de grano muere para dar un nuevo grano, y una resurrección, muerte, resurrección, ¿verdad? Ahí
ahí más o menos, pero bueno, no me quiero adelantar mucho, ¿verdad? Lo que lleva al desarrollo de los mitos que explicaban la alternancia entre la vida y la muerte. En este contexto, el sol se convirtió en un elemento central dentro de los sistemas religiosos, ya que su presencia y su ausencia determinaba el éxito de las cosechas y por ende la supervivencia de la comunidad. Todo esto para empezar a ver que pues realmente la religión tiene mucho que ver con la actividad del hombre en todos los aspectos, en especial en el aspecto de la supervivencia. Es decir, el mismo deseo de sobrevivir, de la abundancia o de la escasez cuando faltaba, empezaron a llevar a aquellos antiguos hombres, a buscar, a dar a este sol para que continuara bendiciéndoles y no se llegara a enojar. Y pues el agua y todos los demás elementos que conllevan la agricultura. Pues vamos a hacer un análisis comparativo de los cultos entre Horus, Osiris, Dionisio y Mitra. Entonces comenzaremos con Horus y Osiris, ¿no? En la mitología egipcia. Horus, y vamos a ir poniéndolo así porque es muy importante entender esto para poder ver el sincretismo que hoy en día vemos en el cristianismo. Ya la actividad agrícola continúa siendo parte de la vida cotidiana, como no todos los cristianos, no todos los creyentes en Cristo son agricultores, han perdido de pronto esta noción de lo que hasta el día de hoy conlleva esto. Incluso los agricultores tampoco, los cambios con la ciencia y muchos descubrimientos que sabemos pues que incluso ya a veces ni es necesario el sol para conseguir cosechas. Pero bueno, Horus, una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Un panteón es el lugar donde los dioses estaban, así se le llama, ¿verdad? Estaba asociado con el sol y el cielo, que también lo vamos a encontrar en otros libros sagrados. En algunas tradiciones se le consideraba la encarnación del sol naciente y se le representaba como un halcón que volaba por los cielos. Su padre de Horus era Osiris. Es otro dios central en la religión egipcia, cuya muerte y resurrección mitológicas están ligadas a la fertilidad y la regeneración. Osiris era asesinado por Set. Set era el dios malo, el dios de la noche, y posteriormente revivido, simbolizando el ciclo agrícola en la que la vegetación muere en la estación seca y renace con las inundaciones del Nilo. Está muy interesante esto porque aquí vemos elementos que poco a poco siguen siendo parte de lo que hasta hoy continúan en las religiones abrámicas, porque la gente, incluso el judaísmo, el cristianismo tiene la fiesta de los frutos, entonces le dan gracias a su Dios, ya sea Yahweh, Jehová, Yud-Het-Vav-Hei, Adonai, Elohim, Yeshua, Jesús. Ustedes pongan el nombre, muchos nombres, la misma representación, nada más que diferentes nombres. Pero bueno, vamos para allá, ¿verdad? Hasta ahora vamos viendo cómo Osiris y Horus y Osiris representaban en la mitología egipcia. Espero haya quedado claro. Vamos a seguir con Dionisio y los ciclos de la naturaleza en la religión griega. Empezamos de la egipcia, que es la más antigua, ¿verdad? Y seguimos con Dionisio. Todo esto porque ahorita vamos a llegar a un punto en el que se sincretizan todos, iteraciones. Dionisio es dios del vino, la fertilidad y el éxtasis. También presenta características asociadas a la muerte y el renacimiento. Su culto estaba estrechamente relacionado con el ciclo de la vid, o sea, con la uva, y su transformación en vino, algo que se ve luego en la Biblia, en el pasaje de las bodas de Canaán. Un proceso que implica la muerte de la uva y su conversión en una nueva sustancia, lo que sucedió en las bodas de Canaán también, nada más que ahí la sustancia que fue transformada fue el agua. Pero el sincretismo está ahí, o sea, hasta pareciera, y estamos hablando de 4 o 5 mil años antes de Jesucristo, ¿verdad? Las festividades dionisíacas y la renovación de la naturaleza, al igual que las festividades egipcias en honor a Osiris. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de otra deidad que se sincretiza con elementos parecidos también, no parecidos, realmente iguales al cristianismo.
¿verdad? Entonces ahora vamos a analizar un poco a Mitra y el Sol Invictus en la tradición persa y romanas. Sabemos que la tradición persa es más antigua que la romana, pero Mitra era adorado por los dos, por los romanos y por los persas. Algo muy interesante que también he estado tratando de ir más allá, ¿no? De investigar un poco más acerca de esto. Mitra era una deidad de origen indo-iranio que se convirtió en una figura central en la religión del Imperio Romano. Mitra, el mitraísmo, son religiones mistéricas. Ya después vamos a ir desglosando un poco más acerca de eso. Su culto estaba vinculado al sol y al concepto de victoria sobre la oscuridad, algo que también hemos visto, que el lucero de la mañana brilla sobre sus corazones. Y Juan, por ejemplo, en el libro de Juan 1, donde dice que la luz brilla sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Bueno, más o menos vamos viendo las iteraciones, vamos viendo los sincretismos, ¿verdad? Se le atribuye el nacimiento en una cueva durante el solsticio de invierno. Y este término quiero que lo tengan bastante en mente, solsticio de invierno, lo que marcaba el inicio del incremento de la luz solar y simbólicamente la renovación del mundo. Simbólicamente, estamos hablando de simbolismos. Este evento tiene un claro paralelismo con la celebración de la Navidad. Quería dejarles esa pregunta, pero como estamos haciendo la introducción acerca de esto, pues vamos a caer en lo que nos interesa, que es el cristianismo y la influencia de los cultos solares y agrícolas. Y como les repito, necesitamos saber esto para entender que no es casualidad, que no es de pronto algo, porque todo tiene que ver. Por eso usaré el término, me escucharán diciendo mucho iteración. Y pongo el ejemplo de plagios en canciones. Nada más que en este caso, bueno, ¿quién iba a patentar la epopeya de Gilgamesh? ¿O quién iba a patentar los libros sagrados griegos o egipcios, verdad? No había patente. ¿O quién patentó? ¿O quién patentaría la Biblia? Por eso mismo. Pero sí ocurren estas iteraciones, es decir, la copia de la copia de la copia. Bueno. No me vayan a apedrear por eso, pero aquí estamos probando a través de investigación seria y ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Entonces vamos al cristianismo, la influencia de los cultos solares y agrícolas. La tradición cristiana, aunque con una trilogía propia, ahí es donde empezamos con la diferencia. Yo te voy a utilizar algunos ejemplos, ¿verdad? Presenta numerosos elementos que reflejan la influencia de los cultos solares y los cultos agrícolas. Perdón, es que me cayó algo en el ojo de hace rato. Procedentes de la figura de Jesús, cuya muerte y resurrección se celebran en la Pascua. Se asemeja a las narrativas de Osiris, nacimiento original, muerte y resurrección, de Dionisio y de Mitra, los tres con elementos, el Dionisio, el de la transformación o la muerte de la uva, para transubstanciar, que también es utilizado eso, la transubstanciación, que se convierte una sustancia en otra. Eso sucede en la homilía católica, cuando la transubstanciación, perdón, se me fue atendo, no practiqué, perdonen ustedes, y también lo representan en los cristianos evangélicos con la Santa Cena o la Cena del Señor. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Sí, refleja el simbolismo de renacer, el ciclo de la vida, además la representación de Cristo como luz del mundo. Él les decía lo mismo que veíamos acá con Set y con Mitra, ¿verdad? Refuerza el vínculo con la simbología solar. Les dije que tuvieran muy presente eso del sol. Y la elección del 25 de diciembre para la celebración de la Navidad responde en parte a la absorción de la festividad romana del Sol Invictus, consolidando la integración de tradiciones paganas dentro del cristianismo. ¿Y qué es pagano? Bueno, pagano viene del latín paganus, es decir, algo que no es cristiano. Esto se llama falacia circular. Es como yo, si fuese cristiano y decir que los cristianos son paganos, pues no tendría ningún sentido, aunque algunos cristianos sí se los dicen entre ellos. Pero en ese momento no existía eso. ¿Por qué se les dice tradiciones paganas? Porque así fue el nombre que les dio el concilio. Este es un nombre más latín, paganus, que significa que pagaban. Y ahí viene el término. Entonces, ya las tradiciones paganas estaban integradas dentro del cristianismo. Es decir, tenían que mucho que ver. Es más, estaban ya impregnadas. Todas estas cosas que
que ahorita comenzamos a hablar en este inicio de podcast, que es para nada más aterrizar que la religión cristiana no es algo que haya nacido con Cristo, que los cultos hebraicos, abrámicos, no es algo que haya nacido con la Torá o con el Tanaj, sino que tienen sus orígenes mucho más allá, antiguos, con Horus, con Set, con Osiris, que tienen una distancia en años 2000 a 3000 años antes de que la Torá o el Tanaj o la Biblia se haya escrito. Entonces, concluyendo un poco esto acerca del sincretismo, diciendo que es el análisis del sincretismo religioso en los cultos de Horus, Osiris, Dionisio, Mitra, y el cristianismo evidencia la existencia de patrones simbólicos. Primero que nada, los simbolismos que en ellos hay, ¿no? Muerte, resurrección, nacimiento, muerte y resurrección. Todo esto es un elemento simbólico. ¿Simbólico de qué? De lo que sucede en el campo, en lo agrícola, en el solsticio de invierno, cuando el sol muere, por así decirlo, y en la celebración del solsticio de invierno, cuando el sol renace, el sol invictus, o Mitra. Mitra para los persas, o Ahura Mazda también, que viene de este dios que tiene que ver. Luego vamos a hablar mucho de Ahura Mazda, porque la figura de Ahura Mazda en el zoroastraísmo es importantísima para poder entender quién es este Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que no se encuentra en la Biblia de Génesis hasta por ahí me parece que es en el libro de Esdras. Obviamente comenzaron a saber y a practicar acerca de Ahura Mazda y el zoroastraísmo o Mitra, se les conoce con estos diferentes nombres. Entonces hay patrones simbólicos comunes derivados de la estrecha relación entre la religión, la naturaleza, los ciclos agrícolas, la muerte y la resurrección de estas deidades. Todas ellas nacieron, murieron y resucitaron. Entonces refleja no solo el devenir del sol, es decir, la importancia y la fertilidad de la tierra, sino también una necesidad humana universal y de comprender la vida, la muerte, la esperanza de un renacimiento. Immanuel Kant, en su libro Crítica a la razón pura, habla de estas cosas. Habla de estas cosas como artes mágicas, se las pone así más o menos, le da otro nombre. Cosas a las cuales él no tiene una respuesta, ¿verdad? Pero bueno, la razón en sí sabe algo. Luego vamos a hablar un poco de esto porque tiene mucho que ver. El cristianismo le dejó de surgir en un vacío histórico, lo que les decía al principio, heredó y reformuló estas tradiciones e integrándolas en su propia narrativa teológica y litúrgica. De este modo se reafirma la idea que las religiones son sistemas de constante evolución. Hoy, en estos días, vemos que esta evolución continúa y han sido influenciadas por contextos culturales y creencias previas que les han dado forma a lo largo de los siglos, ¿verdad? Pues y bueno, otros PJ no está conmigo, pero yo quiero hacerle esto. Hablando de esto, no es algo, como dije al principio, que haya surgido con la venida de Cristo o que a través de la profecía de Isaías 53, ¿no? No sé si han visto la película de Mel Gibson, La Pasión, ¿sabes si se llama La Pasión? Comienza con el pasaje de Isaías 53, 4, 5 me parece, ¿no? Donde dice que molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hablando de el siervo sufriente, es decir, de Jesucristo, lo cual también es un sincretismo, porque no hay manera, hasta hoy, o sea, la única manera que lo pueden ligar es diciendo, es que sí está hablando de Jesús, ¿verdad? Y bueno, eso se respeta si alguien dice, pero probarlo es distinto. No puedes probarlo, o sea, simplemente no se puede comprobar categóricamente que está hablando de Jesucristo. Sin embargo, estos sincretismos se hacen, ¿no? Entonces, desde los primeros cultos solares, agrícolas, hasta el impacto global del cristianismo en la actualidad, veremos cómo la fe ha moldeado nuestra forma de pensar y nuestras costumbres. Y digo nuestra porque en un tiempo también fui parte de esa fe. ¿Qué quiere decir ahora? La visión cosmogónica o la cosmovisión. Sí, se moldea y precisamente el estudio de estas cosas y
y el entender de dónde provienen estas cosas te hace entender muchas cosas como la fe. Y la fe es algo que yo creo que vamos a unos 3, 4 podcasts hablando de la fe, ¿verdad? Veremos cómo dijimos nuestras costumbres, nuestras sociedades. Así es que acompáñennos en este recorrido, o acompáñenme hoy porque no está PJ, en este recorrido por el sincretismo religioso y la expansión del cristianismo a lo largo del tiempo. Así es que ya habíamos dicho que el origen de la religión y de los cultos antiguos. La religión ha estado presente en la humanidad desde tiempos inmemoriales, en la construcción de mitos y creencias. Y la naturaleza, por supuesto que jugó un papel fundamental en la construcción de mitos y creencias. La agricultura dependía del sol y la lluvia, como lo sabía, las estaciones, por lo que dioses como Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia y Mitra en Persia simbolizaban los ciclos y la vida, la muerte y la resurrección. Citas de un historiador. La mayoría de estos dioses, cito, compartían elementos en común. Eran deidades solares o agrícolas que representaban la renovación cíclica de la vida. Lo interesante es cómo estos mitos sirvieron como base para futuras religiones, incluyendo el cristianismo. Entonces, el sincretismo religioso y la evolución del cristianismo, como con el tiempo las creencias antiguas no desaparecieron, sino que se fusionaron. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros escuchamos alguna canción, y esto me lo voy a tomar de una fuente. A lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán visto. Y esta canción, les preguntan, ¿ya escuchaste esa canción? Y dice, no, nunca la he escuchado. Y dice, no, ya te voy a mostrar que la escuchaste ya. Y les ponen otra canción y dice, ¿ya escuchaste esta canción? Y dice, sí, bueno, este es un plagio de esta canción. Y esto sucede a menudo en donde artistas plagian acordes, ritmos, melodías, letras, etc. Entonces, al compartir estos elementos en común, se fusionan, no desaparecieron. La gente que diga, no, es que antes la gente pagana, como decían los antiguos cristianos, en latín, cuando el cristianismo, convenientemente después del Concilio de Trento, y digo convenientemente porque fue cuando se canonizó la Biblia, pero bueno, esto ya había hablado de eso, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos en que las estaciones por las que dioses como Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia y Mitra en Persia simbolizaban los ciclos de la vida, la muerte y la resurrección. Y sabemos que los sincretismos religiosos, pues la gente dice, no, es que esto no es así. Pues yo voy a poner otro ejemplo de un sincretismo que fue más forzado que estos cultos los cultos antiguos como el mitraísmo, como Dionisio, como Osiris, como Horus, como Mitra y como estos dioses antiguos o estas religiones antiguas. Me voy a remontar a los orígenes del Orisha o los Yorubas, que son religiones africanas. Entonces ellos practicaban y tenían sus dioses, Changó, pues no recuerdo los nombres ahorita muy bien, como he estado investigando más acerca del sincretismo religiosos antiguos, como los de Horus, el de Osiris, el de Dionisio, el de Mitra, por decir unos cuantos, que son los que más se asemejan con el cristianismo. Pero estos hicieron el cristianismo tradicional, fusionó, es decir, dijeron que Changó era Santo Tomás de San Judas Tadeo y otro dios era la Virgen del X. Para darle, por así decirlo, validez, ¿sabes qué? ¿Quieres practicar tu culto? Practícalo, nada más que cámbiale el nombre. Esto sucedió aquí también en México, con la Virgen de Guadalupe y con otros santos más, ¿verdad? Que, pues bueno, sabemos que la conquista religiosa y la conquista de la mente es la frontera más amplia que quieren. Y aquí es donde inicia el verdadero viaje. Esto es solo el inicio del viaje en donde queremos invitarlos a que ustedes nos acompañen a entender por qué la evolución del cristianismo, que con el tiempo las creencias antiguas no desaparecieron, se fusionaron. El cristianismo, por ejemplo, adoptó elementos de los cultos solares. Por ejemplo, la Navidad se estableció el 25 de diciembre, coincidiendo con la misma festividad romana del Sol Invictus. Mientras que la Pascua que celebra la resurrección de Cristo, se alinea con el renacer de la primavera, lo cual también hay un error ahí.
porque la Pascua o el Pesaj judío que habla Levítico 23 tiene totalmente otro, aunque por la fecha tiene totalmente otro simbolismo que luego vamos a estar hablando y explicando a detalle de esto, porque es muy interesante, muy interesante. Entonces, bueno, la idea del sacrificio, la muerte, la resurrección se convirtió en el eje central del cristianismo, lo que facilitó su aceptación en distintas culturas. Esto es un claro ejemplo de cómo la religión, evolucionó y se adaptó a diferentes contextos históricos. Y esto es lo más interesante, lo que hablaba hace rato acerca de las religiones africanas, ¿verdad? ¿Quieres seguir adorando a tu Dios? Nada más, no le digas Changó, no le digas Mbayamba o como se llame, no recuerdo, no quiero decir tonteras o boberas, que digo muchas, ustedes. Y como siempre lo he dicho, este podcast la verdad es para eso, para hablar y para estar en desacuerdo. No me gustaría que estuvieran de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque la realidad es una y el mito es otro. La realidad percibe otras cosas, dice René Descartes que pienso luego existo, para poder así encontrar lo que es el ser, algo que en verdad deberíamos entender que es el ser. Entonces, a lo largo de muchos años, la realidad nos ha mostrado que la duda, que de hecho la duda es una tendencia filosófica, nos ha mostrado que incluso dudar de nuestros propios sentidos es de pronto bueno, te lleva a reflexionar. Entonces, como decimos, vamos a poner en auditoría lo que hasta ahorita se ha dicho. Y bueno, a mí no, la verdad es que no me interesa que crea la gente, no me interesa qué es lo que practique. Cada quien es libre en este país y en algunos otros países que todavía tienen estas libertades de creer y tener el culto que ellos quieran o practicarlo, ¿verdad? Entonces la expansión del cristianismo y su impacto global, porque una de las religiones más influyentes en la historia ha sido el cristianismo, que desde sus inicios se expandió por el Imperio Romano y más allá. Otra cosa que voy a hacer una pausita aquí rápidamente porque luego voy a seguir con esto. Realmente la figura de Jesucristo fue muy, muy irrelevante, porque en el tiempo, y ustedes pueden estudiar historiadores como Flavio Josefo, Eusebio de Cesarea y otros cuantos más, la figura de Cristo fue muy irrelevante. Incluso Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 nombra más de 500 personas en un lugar donde el Imperio Romano había conquistado millones, ¿verdad? Bueno, realmente el cristianismo en el Imperio Romano y después de esto fue la figura trascendental del cristianismo. No es Jesús de Nazaret, y no me refiero a la figura trascendental de la creencia o del Dios, sino la figura trascendental de aquel que llevó este mensaje, del supuesto mensaje. Y digo supuesto porque obviamente hay muchos elementos a discutirse. Muchos dirán, no, es que tenemos evidencia científica y tenemos evidencia. Bueno, el día que la ciencia muestre que Cristo es Dios, pues ese día se terminó la fe, porque se convertiría simplemente en un evento científico como cualquier otro evento comprobable. Entonces, Saulo de Tarso es el personaje principal en cuanto a la expansión de esta nueva creencia. Claro, viene la adaptación, viene la mimetización, viene el sincretismo, vienen todas estas cosas. El próximo tema que voy a abordar en el próximo podcast va a ser el ministerio de muerte y condenación, el cual habla Pablo en Gálatas. ¿Y por qué estamos abordando estos temas? Dirán que yo estoy hablando de religión. No, por el contrario, sí estoy hablando de religión, pero es porque moldea las formas, porque, y sobre todo hay un elemento especial, se llama la coerción. ¿Por qué coercionan a las personas? ¿Por qué? ¿Por qué ha servido esto para coercionarnos? Pero bueno, ya para terminar, la evangelización fue una herramienta clave en la difusión del cristianismo. Misioneros que llevaron el mensaje a diferentes partes del mundo. Datos sobre la evangelización de pueblos no cristianos. En el siglo XVI, por ejemplo, la colonización europea llevó el cristianismo a América, África y Asia. Fueron los jesuitas, franciscanos y dominicanos los que jugaron un papel fundamental en la conversión de pueblos indígenas. Y durante el siglo XIX el cristianismo protestante también impulsó grandes campañas de evangelización en China, India y África, estableciendo escuelas, hospitales. Y en la actualidad se estima que el cristianismo sigue siendo la religión con mayor número de seguidores, con más de 2.300 millones de creyentes en todo el mundo. Entonces,
citas de un psicólogo, entrevisté a un psicólogo, y dice, el proselitismo ha sido una herramienta clave de la expansión del cristianismo. En muchos casos, la religión ha moldeado no solo las creencias, sino también la educación, la política, la cultura de los pueblos evangelizados. Es decir, todo esto que hicieron estos jesuitas o estos... Porque, otra vez, la Biblia fue canonizada por el Sacrosanto Concilio de Trento, en el Medioevo, siglo XVI, un poco antes, en el sexto siglo, sí, antes. ¿Por qué tardaron tanto? Una buena pregunta que había que responder. Y vamos a estar estudiándolo, ¿verdad? La religión en la era moderna. En el mundo moderno el cristianismo sigue siendo una fuerza global, por supuesto, ¿verdad? Y hay del que no, porque se va a la Gehenna, que es el lago de fuego y azufre, según la tradición, ¿verdad? Desde auges movimientos evangélicos en América Latina y África, los mentados avivamientos, hasta el resurgimiento de debates sobre religión y política en Occidente. Entonces, pues su influencia continúa evolucionando. ¿Ven? Esto no cambia, eso se transforma. Dicen, la materia no se queda ni se destruye, simplemente se transforma, ¿verdad? Nuevas formas de evangelización. Ahora vemos gente que no evangeliza como antes. Y ahí voy a entrar con lo que pasó con Agustín de Hipona y la interpretación de Lucas 14, por ahí de los versos 19, 20 en adelante, acerca de la parábola de las bodas, en el cual el Señor, en representación de Jesús, hace un banquete y tiene sus convidados, y los convidados no quieren ir, se rehúsan a ir. Y entonces este señor molesto, que ya tenía las bodas preparadas, dijo a su amo, ve, ándate, ahí están los mancos, los cojos, los ciegos. Y no había invitado a ese tipo de gente, fíjense nada más, ya tenía un grupo VIP, esa palabra tengan en mente, un grupo VIP. Entonces, y dice que vayan por los caminos invitando a estos cojos, mancos, y fuércenlos. Dice la palabra, fuércenlos a venir. De esa interpretación vino la persecución a los no cristianos, a los no creyentes. Vinieron muertes. Por ahí alguien una vez me discutía que eso era, como dijo, estás inventándote algo de lo cual no estás seguro. Pero sí aseguraba que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hizo la luz y esas cosas, ¿verdad? Sí, de eso sí estaba seguro, pero yo me estaba inventando lo de la persecución. Bueno, así que a lo mejor alguien se inventa lo del éxodo, ¿verdad? Perdón, también lo del éxodo. Pero más allá de eso, ¿no? Entonces, hablábamos de las nuevas formas de evangelización. Algunos brincan, decían, ¿no? Cómo evangelizó San Agustín de Hipona o Agustín de Hipona. Fuérzalos, tráelos o mátalos. Si no quieren, fuérzalos. La conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, fue también forzada. Saulo de Tarso iba por cartas, según lo que describe, pero no, fue forzado, ¿verdad? Pero ahora no, ahora te invitan, diviértete, brinca, o sea, ya se ha transformado, nuevas formas de evangelización, se ha mimetizado con el mundo, con el paganismo, lo que habíamos visto en un principio, que el paganismo continúa siendo ahí, porque ahora pues, incluso canciones que se consideran paganas, los cristianos, solo les quitan las letras, le dejan la misma música, los mismos acordes, y hacen plagios, eso, plagio, y le ponen letras cristianas o por así decirlo cristianas, ¿verdad? Pero bueno, ahora la globalización, hay redes sociales, permitimos nuevas formas de evangelización donde la fe se comparte de manera digital y masiva. Bueno, para concluir, la religión ha estado presente en la historia de la humanidad como un pilar fundamental en la construcción de sociedades. Eso es sin duda. Muchas sociedades están basadas en principios religiosos, ¿verdad? Desde los cultos solares de la antigüedad hasta el impacto del cristianismo en la era moderna. La fe, y hablo de fe porque obviamente quiero que vayamos entendiendo, ha sido herramienta de cohesión, transformación y cambio. Cohesión, transformación y cambio, pero no para bien todo, ¿eh? O sea, vamos a hablar de esto luego. La pregunta que queda abierta es, ¿cómo evolucionará la fe en el futuro? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué nuevas maneras van a haber? Porque hasta ahora han dado
William Miller, perdón, el millerismo y el gran fiasco en el 1864, Manuel Dusin, para no citar otros, dando fechas de la venida de Jesucristo, los adventistas y las 70 semanas del libro de Daniel, y no viene, y no viene, y no viene. Entonces, ¿cómo evolucionar? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo piensas tú, ustedes, Moonsiders, que la religión evolucionará en el futuro? Bueno, me despido, déjenos sus comentarios y pues sigamos explorando juntos el impacto de la espiritualidad en la historia, por así decirlo, ¿verdad? Es un gusto que estén aquí. Este podcast va a estar disponible en YouTube y TikTok, cortos y otras plataformas. Así es que hasta la próxima, que tengan un buen día, noche o tarde, depende de donde se encuentren. Y hasta pronto y manténganse en el lado oscuro de la luna.